Y es asociada a estos estados de ánimo que se generan justo durante estas fiestas decembrinas, la Navidad y la llegada del Año Nuevo. Y para hablar justo de esta situación, nos da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom al doctor David Sandoval. Él es psicoanalista de la Asociación Psicoanalista Mexicana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por este espacio. Al contrario, gracias a usted por aceptar charlar con nuestra audiencia. Doctor, ¿a qué se debe que algunas personas experimenten estos sentimientos como algunos pueden identificar como depresión, ansiedad, soledad? ¿Por qué ocurre esto que algunos conocen como la depresión estacional? Bueno, primero creo que es importante diferenciarla de otro tipo de depresiones, ¿no? Muchas personas pueden sentir una intensidad mayor en estas épocas, pero ya vienen trayendo una depresión el resto del año, una melancolía, y es importante diferenciarlo de lo que se conoce como una depresión estacional. Y ya diferenciándola desde el aspecto no patológico, creo que es importante hablar primero de la cultura, ¿no? La cultura familiar mexicana, donde esta situación, a veces religiosa, a veces no tanto, pero es más familiar que otra cosa, está llena de expectativas. Expectativas sobre tiempos, sobre emociones, sobre incluso regalos, y a veces muchas personas, por distintas razones, porque no comparten la cultura o miedo de sentir ansiedad ante este tipo de situaciones que demandan mucho emocionalmente. Entonces, a veces culturalmente nos vemos obligados a participar en este tipo de situaciones, de eventos, donde las emociones son tan fuertes que empezamos a resentir mucho con enojo o con envidias o simplemente con tristeza, porque también es una época, por lo mismo, muy familiar, que nos mueve muchas cosas y nos recuerda lazos, relaciones, etcétera. Claro. Doctor, usted mencionó algo que me parece importante destacar, las expectativas que algunas personas generan en torno a estos festejos. Y quisiera referirme a las expectativas de justo lo que señalaba, de recibir algún regalo, de tener algún festejo que alguien imaginó, pensó en su mente y que en la realidad no ocurrió, o de estar acompañado de tales o cuales personas que finalmente o no estuvieron o no se comportaron como esa persona esperaba. Entiendo que estas conductas pues se forman desde la más temprana infancia, doctor. Es justamente, sí es parte de, no nada más de la cultura, también es de las expectativas familiares, ¿no? Se espera muchas veces en la cultura familiar que se sonría a pesar de que duela, se conviva a pesar de que duela. Y eso puede llevar a una persona a sentir mucho rechazo, mucho enojo ante este tipo de situaciones. Entonces, no sé, me imagino familiares diciendo, bueno, estás enojado conmigo, pero aquí tienes que sonreír porque es Navidad, ¿no? O porque es Año Nuevo. Entonces, eh, la exigencia emocional de una persona puede ser muy grande y no es un espacio suficiente como para decir que no. Creo que es algo importante dentro de nuestra cultura, nuestros valores, podernos diferenciar, no alejarnos, pero podernos diferenciar de la familia como individuos y poder decir, no quiero participar en esto, no quiero, o quiero nada más venir un ratito y me voy, sin sentir que estamos dañando a lo que queremos y a lo que podemos. Claro, doctor, justo le quiero preguntar, ¿qué se hace ante esta situación y para evitar o tratar de evitar caer en una depresión estacional? Que es, ¿no? Sentir que no por decir que no estoy faltando el respeto a alguien o dañando a alguien o no estoy queriendo o estoy no queriendo a alguien de la familia, por ejemplo. Entonces, creo que oír el, el deseo y sentirse cómodo diciendo que no es importante. También muchas personas pueden pensar que no asistir a un evento así
Entonces, es importante también hacer otro tipo de conexiones, conexiones con amigos, conexiones con colegas. Ese tipo de relaciones también son muy sanas y no precisamente son esas relaciones que se sienten algunas personas muy incómodos. ¿Cómo podemos diferenciar entre una depresión estacional o el simple gusto o la decisión de querer pasar estas fiestas en privacidad o en grupos mucho más reducidos e incluso solos, doctor? Sí, creo que cuando uno viene arrastrando un aislamiento social de tiempo atrás, es algo que se puede diferenciar de una depresión estacional, ¿no? Si uno siente que está perdiendo la capacidad de disfrutar el trabajo, si está uno perdiendo la capacidad de conectar con otras personas independientemente del número, es cuando estamos hablando de una depresión distinta, que puede tener distintos orígenes. Pero em, si es una depresión estacional, no nada más tiene que ver con que no me gusta estar rodeado de familiares, también puede tener que ver con que estas épocas nos recuerdan justamente épocas familiares pasadas, ¿no? Y eso puede traer núcleos melancólicos a una persona donde ha pasado el resto del año evitando pensar en ese familiar que ya no está y estos contextos familiares lo hacen recordarlo. Entonces, los orígenes de la depresión son distintos, pero sí pienso que si uno viene e identificas que estás perdiendo capacidades de relacionarte, de disfrutar y de amar, entonces sí es importante buscar ayuda. Doctor, se nos cortó un poquito la comunicación y me parece que esto es muy importante. Disculpe que lo retomemos, pero eh, ¿cuáles serían esos focos rojos o esas alertas que deberíamos de tomar en cuenta y que nos están indicando que es tiempo de asistir con un especialista? Claro, hago énfasis en la pérdida de capacidad de conectar con otros, de disfrutar lo que antes se disfrutaba y de poder amar. Y por amar me refiero a poderle entregar energía a otras personas, a otras cosas, animales, a lo que uno le guste amar. Entonces, cuando uno pierde esas capacidades por un tiempo prolongado, es importante buscar ayuda. Doctor, en este sentido también preguntarle si los familiares pueden intervenir en estos casos, porque muchas veces la persona que está inmersa en este problema muchas veces o no lo acepta o no se da cuenta incluso. Claro, una persona aislada, aislada del mundo, aislada de las relaciones sociales, aislada de sus hobbies, aislada de la energía, puede caer en espacios incluso con riesgo suicida. Y que una persona tenga una red de apoyo para que tenga un plan de emergencia es muy importante. Entonces, si los familiares ven que su familiar se aísla y no es, no es nada más no quiere convivir conmigo, es no quiere convivir con el resto del mundo. No se levanta, pierde conexión con el resto de la sociedad. Es importante que la familia le haga saber a la persona que está ahí, ¿no? Y que vayan buscando estrategias para ver cómo pueden salir juntos y también que busquen ayuda profesional, Claro. ya sea una terapia o ya sea psiquiatra o en algunos casos ambas. Doctor, por último y muy brevemente, porque casi tenemos que irnos a la pausa, pero sí me gustaría algún mensaje para los padres, sobre todo para prevenir este tipo de conductas en la etapa adulta. Me regresaría al tema de las expectativas. ¿Cómo, no tanto cómo educamos, pero qué podemos hacer o qué podemos decir a los niños justo en la infancia para, pues, evitar que crezcan teniendo amplias expectativas de lo que pudiera ser algún festejo como es la Navidad o el Año Nuevo? Yo creo que es muy buena pregunta.
cómo la cultura empuja a alguien a perder su individualidad, ¿no? Y eso causa muchos problemas, como lo estamos planteando ahorita. Entonces, creo que es muy importante que la familia escuche a esa persona, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que no quieres hacer. No estás obligado, a pesar de que mucha parte cultural y social y familiar te empuja a perder esa individualidad, pero que no se vea tan comprometida. Es decir, sí es importante que los papás conozcan bien a sus hijos, que conozcan bien a sus hermanos, a sus padres, y que no, y que el hecho de que no quieran participar en una festividad así, tanto como la expectativa se plantea, no significa que necesariamente que no se les quiera, ¿no? Creo que es importante en estos momentos respetar la individualidad de la y, y en ambos lados, ¿no? También respetar que los demás quieren convivir y sí, o sea, repito, estas festividades suelen diferencias entre personas y creo que es importante no olvidarlas. Claro, doctor, le agradecemos mucho su presencia esta noche. A ustedes, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Es David Sandoval, psicoanalista, hablando sobre depresión.